Una cita con la palabra es un podcast que tiene como propósito proporcionar una herramienta a los lectores de la Biblia para que saquen el mejor provecho a cada libro de las Sagradas Escrituras, pues antes de enfrentar su lectura y estudio, tendrán una visión general de cada uno de sus libros. Bienvenidos a nuestro podcast, una visión general de la epístola a los Hebreos. El autor no se identifica en la epístola y la tradición de la Iglesia acerca de su paternidad no está clara. El resultado es que se han sugerido muchos individuos, incluyendo Pablo, Lucas, Bernabé, Silas, Felipe y Apolos. De todos los sugeridos, el apóstol Pablo ha recibido más apoyo que cualquier otro de los propuestos, bien en el sentido de que él lo escribió o que alguna otra persona como Lucas lo escribió en base de las enseñanzas de Pablo. Pero muchos académicos están totalmente en contra de la paternidad paulina, observando que el vocabulario, el estilo de redacción y la naturaleza anónima de la carta se levantan firmemente en contra de la paternidad paulina. Cuando todo se ha dicho, resulta sencillamente que no hay concordancia acerca del autor humano. De lo que podemos estar seguros es de que el Espíritu de Dios movió al autor para que escribiese esta gran epístola para beneficio de la Iglesia. Se debería recordar que la inspiración no queda afectada por ello en absoluto. Muchos libros del Antiguo Testamento no dan indicación respecto a la cuestión del autor y sin embargo son plenamente inspirados. Es incierto el lugar donde fue escrita. Algunas tradiciones dicen que Hebreos fue escrita en Alejandría, Egipto, donde había una gran comunidad judía. Algunos han propuesto Roma en base a la frase «los de Italia os saludan». Sin embargo, la mejor interpretación de la frase es que el escritor está rodeado por un grupo de creyentes de Italia que se unen a él para enviar sus saludos a casa. Así, el destino original de Hebreos fue probablemente Roma. La fecha de redacción fue de alrededor del 65 después de Cristo. Hebreos fue muy posiblemente escrita antes del 70, fecha en la que el templo y con él el sistema sacrificial fue destruido, puesto que la epístola alega que la muerte de Cristo hace que el sistema de los sacrificios del Antiguo Testamento caiga en desuso. Parece lógico el pensar que hubiese hecho mención de la destrucción del templo de haber ya acontecido ese suceso. Además, la mención de persecución que venía sobre los cristianos sugiere una época cercana al comienzo de la persecución de Nerón contra la Iglesia. Aparentemente se avecinaban tiempos difíciles. El autor estaba profundamente inquieto porque sus lectores estaban en peligro de apartarse de la fe en Cristo Jesús. Escribió para hacer una seria advertencia contra tal deserción de la verdad y en ello los alentaba también a luchar hacia la madurez espiritual en Cristo, observando que Cristo es superior en todos los aspectos a lo que ellos tenían bajo la antigua ley de Moisés. El principal tema de Hebreos es la superioridad de Jesucristo. Hebreos enfatiza que el cristianismo, el nuevo pacto, es mejor que el antiguo sistema desde todos los aspectos. Por ello, el nuevo pacto y no el antiguo debe ser la base para la vida de los creyentes. Un tema subyacente en Hebreos es el peligro de la apostasía, el apartarse voluntariamente de la verdad de Dios. El escritor de Hebreos
no se estaba dirigiendo a un grupo anónimo de personas esparcidas por todas partes, sino a unas personas a las que conocía bien. Nótese, Hebreos no es realmente una epístola general, por cuanto está dirigida a un grupo específico. Sin embargo, debido a que el autor y los destinatarios no son desconocidos, se incluye en esta sección de nuestro estudio. El autor se identifica de manera clara para sus lectores, como se ve por su utilización constante de nosotros y el uso de verbos en segunda persona del plural y por su uso de hermanos. Esto señala al hecho de que el escritor veía a sus lectores como cristianos. El antiguo título de esta epístola a los Hebreos sugiere que los lectores eran primordialmente cristianos judíos. Esto está sustentado por la tradición de la Iglesia y por la constante referencia a las escrituras del Antiguo Testamento. También el elevado puesto asignado a Moisés, a Aarón y el sacerdocio serían importantes para los lectores judíos, pero no impresionarían demasiado a los gentiles. Por ello, se debe concluir que esta epístola fue dirigida a los cristianos judíos. En el libro de Hebreos hay 5 pasajes que dan serias advertencias acerca de apartarse de la verdad de Dios. Las principales controversias de Hebreos giran en torno a estas secciones, aunque estos pasajes de advertencia no son esenciales para el argumento del libro, son importantes para la interpretación del libro. Es importante interpretar cada pasaje en su propio contexto. Estos pasajes generalmente advierten en contra de apartarse de la verdad de Dios y del camino de Dios de la salvación por medio de Jesucristo. Algunos ven estos pasajes como revelando la posibilidad de que un creyente genuino pueda perder su salvación. Pero el Nuevo Testamento se levanta contra esta idea con numerosas pruebas y con líneas argumentales que sustentan la seguridad eterna del creyente genuino. Otros dicen que estas secciones contemplan a los que meramente profesan ser cristianos, pero no lo son. Sin embargo, el sentido de ciertas palabras y frases parece señalar a los que han sido genuinamente salvados. Y como se acaba de ver, los destinatarios de la carta eran considerados por el autor como genuinamente cristianos. Estos y otros puntos de vista han sido expuestos y debatidos a lo largo de los años por los maestros bíblicos. Aunque no se puede detallar aquí una respuesta final y total, quizá lo mejor sea considerar estos pasajes de una manera práctica desde la perspectiva del autor, puesto que escribía a un grupo que sabía que profesaban ser cristianos y aparentemente pensaba que lo eran. También sabía que algunos entre ellos pudieran ser personas no genuinamente salvadas. Al contemplar sus vidas, sin conocer sus corazones, observaba tendencias de parte de algunos hacia el abandono de la fe en Jesucristo y apartarse de vuelta a la observancia de la ley. Otros no daban evidencia alguna de crecimiento en Cristo. Se sentía profundamente preocupado de que algunos fuesen a dejar el único camino de salvación de Dios por medio de Cristo Jesús. Hacer esto significaba quedarse sin ninguna manera de poder ser salvo. Sin embargo, proseguir en la fe cristiana hacia la madurez espiritual revelaba la genuinidad de su fe. Esta es una visión general de la epístola a los Hebreos.